Entre el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y el de los Alcornocales, descansa la comarca de la Sierra de Cádiz, rodeada de parajes de singular belleza y valor ecológico, que hacen de este un lugar privilegiado en la región andaluza. Lugares que hablan por sí solos, llenos de vida por la flora y fauna que habita este entorno. Espectacular patrimonio botánico y animal en el que las especies gozan de la libertad y protección que el parque natural les otorga. Especies únicas como el pinsapo o rapaces como el buitre leonado tienen aquí la mayor reserva natural de Europa. En este entorno se encuentra la Ruta de los Pueblos Blancos, que si bien debe su nombre al hermoso encalado de sus casas, encierra también un poderoso atractivo. Muy pocas regiones de Europa han contemplado el devenir de tantos pueblos y culturas y conservado luego la huella dejada por el hombre. Adentrarse en los pueblos blancos es una oportunidad única para contemplar el legado de otros tiempos. Estos mismos campos que hoy nos acogen ya hicieron lo mismo con nuestros antepasados hace más de 250.000 años. No es difícil imaginar parajes como la Manga de Villaluenga siendo atravesada por grupos de cazadores-recolectores prehistóricos al acecho de alguna manada. Sin embargo, habremos de esperar hasta el Neolítico, hacia el 6000 antes de nuestra era, para encontrar importantes asentamientos en la sierra. Es en esta época cuando el hombre empieza a vivir en las cuevas, agrupado en comunidades, y a plantearse quizás las primeras inquietudes religiosas y espirituales que plasmará en simbologías y pinturas rupestres como estas de la Cueva de la Pileta. Estas comunidades, que habían desarrollado una economía principalmente basada en la ganadería y la agricultura, adquirieron pues un sentido más trascendental de la vida que les llevó a levantar las primeras edificaciones de carácter espiritual. Este es el caso de los dólmenes, construcciones megalíticas bajo las que se llevaban a cabo enterramientos colectivos y que a menudo hacían las veces de límite territorial entre asentamientos comunitarios. Al sur de Villamartín, en la cuenca media del Guadalete, se ubica la necrópolis megalítica del Alberite, con un extraordinario dolmen de 9 metros de longitud, considerado como uno de los más antiguos de la península ibérica, y en cuyas inmediaciones podemos encontrar, además, una pequeña agrupación de dólmenes de menores dimensiones. Un poco más al este, en la localidad del Gastor, encontramos el dolmen de El Charcón, sepulcro megalítico de galería que forma parte, junto a otro grupo de tumbas, de la llamada necrópolis de las Angosturas. Sin duda, El Charcón es una parada obligada en esta ruta arqueológica de los pueblos blancos. A pocos kilómetros nos encontramos en Alcalá del Valle, otro pueblo de la ruta junto al que se sitúa la dehesa de Tomillos, en la que se yerguen 3 dólmenes más en un excelente estado de conservación. Se trata de sepulturas colectivas que, a diferencia de otros monumentos de este tipo, emplean 2 formas diferentes de tratar la piedra en su construcción. En estas tumbas han sido hallados diversos utensilios como cuchillos, hachas, puntas de flechas o cuencos de cerámica.
Por último, no podemos pasar por esta ruta prehistórica sin conocer la necrópolis de Fuente de Ramos, en Puerto Serrano. Formada por al menos 7 enterramientos colectivos, es, con toda seguridad, uno de los yacimientos más espectaculares de este recorrido, donde recientemente ha sido descubierto un conjunto de grabados rupestres. Sin embargo, cuando la sierra empieza a estructurarse de forma estable, será en la época prerromana, tras el influjo colonizador, momento en el que se desarrolla una serie de asentamientos en lugares elevados, bien fortalecidos, que irán conformando paulatinamente verdaderas ciudades en época ibérica. En el siglo II a.C., Roma impone una organización, a imagen y semejanza de la puesta en práctica en la península itálica, sobre sus nuevas posesiones en Hispania, entre las que se encontraba la Bética y en ella la Sierra de Cádiz. A través de nuestra ruta descubriremos la densa implantación romana en la sierra, con su sistema de ciudades entrelazadas por calzadas y sus grandes construcciones que nos hablan del nivel de desarrollo alcanzado hace 2000 años. Prueba de esta cultura son los numerosos yacimientos arqueológicos conservados en la ruta de los pueblos blancos. Un claro exponente de la grandeza de esta civilización es la antigua ciudad ubicada en Sierra Aznar, una de las de mayor envergadura de cuantas ciudades se asentaron en la Sierra de Cádiz, cuyos restos se hallan en las proximidades de Arcos de la Frontera, uno de los pueblos más atractivos de toda la ruta. Sobre las estribaciones de la Sierra de Gamaza y Calvario, permanece emplazada Carissa Aurelia, la estratégica ciudadela que aún mantiene varias necrópolis. La más destacable de ellas conserva una serie de hipogeos o nichos excavados en las rocas donde se practicaba la incineración. Otra ciudad, Ocuri, junto al pueblo de Ubrique, conserva en su necrópolis un importante mausoleo o columbario con numerosos nichos, donde se depositaban urnas con cenizas de los difuntos, tumbas que transmiten un profundo misterio al ser visitadas en el lugar. Otras construcciones de interés de Ocuri son las termas o baños públicos que conservan aún sus canalizaciones, cisternas y piletas. Algo más al norte, junto a la localidad de Prado del Rey, encontramos el yacimiento ibero-romano de Iptuqui. Asentado sobre el Cabezo de Hortales, famoso por sus salinas, el yacimiento presenta en la actualidad los restos de una fortaleza musulmana destruida por Alfonso VII en 1133. Sin embargo, esta ciudad, que fue citada por Plinio, tuvo en época romana el privilegio de acuñar monedas con caracteres púnicos. A tan solo 4 kilómetros de Algodonales, junto a la vertiente oriental de la Sierra del Híjar, se encuentra el llamado Cerro de la Botinera, un enclave de singular belleza donde el visitante puede disfrutar practicando el senderismo por una agradable ruta que discurre entre los restos de otro asentamiento ibero-romano. Las investigaciones señalan que se trata de un poblado fortificado, acaso la ciudad de esa época que Plinio citaba en las fuentes, en el que se conserva gran parte del trazado de la muralla, así como restos de muros, bóvedas o cisternas que datan de la época romana altoimperial. En Algodonales también se está desarrollando un taller de reproducciones arqueológicas.
un atractivo más de la ruta arqueológica, la posibilidad de adquirir réplicas de piezas halladas en las excavaciones. Actualmente esta subruta es una de las más completas dentro de la ruta arqueológica, siendo la más visitada por cuantos se deciden a disfrutar de este lugar. Pero es en la época medieval cuando la sierra comienza a conformarse tal y como hoy la vemos, donde el encuentro entre distintas culturas toma su máximo apogeo, con dos mundos frente a frente, el castellano y el nazarí. En este periodo surgirán y se consolidarán la mayoría de los pueblos que hoy conocemos como la Ruta de los Pueblos Blancos, al amparo de las fortalezas construidas por ambos bandos, musulmanes y cristianos. Periodo de conflictos, pero también de largos años de convivencia, trueque y relaciones entre dos concepciones distintas de ver la vida. Esta última subruta nos invita a conocer por dentro varios pueblos, como es la villa medieval de Zahara de la Sierra, ya que las construcciones de esta época son hoy castillos, iglesias y edificios emblemáticos del interior de pueblos como este, que conviven con las blancas casas de los lugareños. La ruta de la frontera castellano-nazarí nos lleva a visitar la fortaleza islámica y villa de Setenil de las Bodegas. Un precioso pueblo, único por su conformación, por sus casas cuevas, por sus empinadas calles. Antiguas mezquitas convertidas en iglesias, restos de sus torreones, murallas y calles, son solo algunos de los ejemplos más característicos de lo que queda de su importante y estratégica villa medieval. Instalada sobre una estratégica mole rocosa, encontramos a la fortaleza medieval de Olvera, con su poderosa torre del homenaje, que durante 2 siglos fue punta de lanza cristiana en territorio nazarí. Este impresionante monumento formó parte del sistema exterior de fortificaciones, ocupando un lugar destacado en la defensa de la frontera entre los siglos XIII y XV. En la zona más alta de Benaocaz podemos reconocer, en un buen estado de conservación, las estructuras de antiguas casas enlazadas por calles serpenteantes que conforman el llamado barrio nazarí. En este lugar es destacable el Casinejo, construido en el siglo XVII, ya que es la edificación de mayores dimensiones de todo el barrio. Otra característica de estas construcciones es que en muchos casos eran auténticas casas fortalezas contra las incursiones bélicas. Pasear hoy día por sus empedradas calles es un auténtico viaje al pasado. Una muestra clara de desarrollo de una villa alrededor de una fortaleza lo encontramos en el pueblo de Torre Aláquime, construido junto al castillo. Se puede decir que el pueblo de Torre Aláquime está todavía hoy embutido entre sus murallas. Esta fortaleza debió ser una atalaya o torre vigía entre los castillos más importantes como Olvera o Setenil, y lo que queda de sus murallas se encuentra actualmente en fase de restauración. La Manga de Villaluenga ha sido un nexo de comunicación entre las sierras de Málaga y Cádiz desde tiempos inmemoriales.
Fruto de ello son los numerosos yacimientos prehistóricos, romanos y medievales que la jalonan. En la época medieval se restauró la antigua calzada romana a base de losas irregulares, calzada que en parte sigue utilizándose en la actualidad, convertida en carretera. En la Edad Media esta calzada era el paso idóneo para el tránsito ganadero. Aún hoy continúa utilizándose para este fin, además de ser un inmejorable camino para deleite de turistas rurales. Una última parada para terminar la ruta la encontramos en Grazalema, un pueblo blanco de origen musulmán que tiene el privilegio de ser el centro del actual Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Aquí cabe destacar una calzada medieval que se conserva en perfecto estado, siendo esta una prolongación de un camino pecuario y que termina en el barrio bajo de Grazalema, donde existen algunos restos de las fortificaciones musulmanas. Tras las numerosas obras de puesta en valor, excavación, consolidación, señalización, interpretación, entre el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y el de los Alcornocales, descansa la comarca de la Sierra de Cádiz, rodeada de parajes de singular belleza y valor ecológico, que hacen de este un lugar privilegiado en la región andaluza. Lugares que hablan por sí solos, llenos de vida por la flora y fauna que habita este entorno. Espectacular patrimonio botánico y animal en el que las especies gozan de la libertad y protección que el Parque Natural les otorga. Especies únicas como el pinsapo o rapaces como el buitre leonado tienen aquí la mayor reserva natural de Europa. En este entorno se encuentra la Ruta de los Pueblos Blancos, que si bien debe su nombre al hermoso encalado de sus casas, encierra también un poderoso atractivo. Muy pocas regiones de Europa han contemplado el devenir de tantos pueblos y culturas y conservado luego la huella dejada por el hombre. Adentrarse en los pueblos blancos es una oportunidad única para contemplar el legado de otros tiempos. Estos mismos campos que hoy nos acogen ya hicieron lo mismo con nuestros antepasados hace más de 250.000 años. No es difícil imaginar parajes como la Manga de Villaluenga siendo atravesada por grupos de cazadores recolectores prehistóricos al acecho de alguna manada. Sin embargo, habremos de esperar hasta el Neolítico, hacia el 6000 antes de nuestra era, para encontrar importantes asentamientos en la sierra. Es en esta época cuando el hombre empieza a vivir en las cuevas, agrupado en comunidades, y a plantearse quizás las primeras inquietudes religiosas y espirituales que plasmará en simbologías y pinturas rupestres como estas de la Cueva de la Pileta.
Estas comunidades, que habían desarrollado una economía principalmente basada en la ganadería y la agricultura, adquirieron pues un sentido más trascendental de la vida que les llevó a levantar las primeras edificaciones de carácter espiritual. Este es el caso de los dólmenes, construcciones megalíticas bajo las que se llevaban a cabo enterramientos colectivos y que a menudo hacían las veces de límite territorial entre asentamientos comunitarios. Al sur de Villamartín, en la cuenca media del Guadalete, se ubica la necrópolis megalítica del Alberite, con un extraordinario dolmen de 9 metros de longitud, considerado como uno de los más antiguos de la península ibérica, y en cuyas inmediaciones podemos encontrar, además, una pequeña agrupación de dólmenes de menores dimensiones. Un poco más al este, en la localidad del Gastor, encontramos el dolmen de El Charcón, sepulcro megalítico de galería que forma parte, junto a otro grupo de tumbas, de la llamada necrópolis de las Angosturas. Sin duda, El Charcón es una parada obligada en esta ruta arqueológica de los pueblos blancos. A pocos kilómetros nos encontramos en Alcalá del Valle, otro pueblo de la ruta junto al que se sitúa la dehesa de Tomillos, en la que se yerguen 3 dólmenes más en un excelente estado de conservación. Se trata de sepulturas colectivas que, a diferencia de otros monumentos de este tipo, emplean 2 formas diferentes de tratar la piedra en su construcción. En estas tumbas han sido hallados diversos utensilios como cuchillos, hachas, puntas de flechas o cuencos de cerámica. Por último, no podemos pasar por esta ruta prehistórica sin conocer la necrópolis de Fuente de Ramos, en Puerto Serrano. Formada por al menos 7 enterramientos colectivos, es, con toda seguridad, uno de los yacimientos más espectaculares de este recorrido, donde recientemente ha sido descubierto un conjunto de grabados rupestres. Sin embargo, cuando la sierra empieza a estructurarse de forma estable, será en la época prerromana, tras el influjo colonizador, momento en el que se desarrolla una serie de asentamientos en lugares elevados, bien fortalecidos, que irán conformando paulatinamente verdaderas ciudades en época ibérica. En el siglo II a.C., Roma impone una organización, a imagen y semejanza de la puesta en práctica en la península itálica, sobre sus nuevas posesiones en Hispania, entre las que se encontraba la Bética y en ella la Sierra de Cádiz. A través de nuestra ruta descubriremos la densa implantación romana en la sierra, con su sistema de ciudades entrelazadas por calzadas y sus grandes construcciones que nos hablan del nivel de desarrollo alcanzado hace 2000 años. Prueba de esta cultura son los numerosos yacimientos arqueológicos conservados en la ruta de los pueblos blancos. Un claro exponente de la grandeza de esta civilización es la antigua ciudad ubicada en Sierra Aznar, una de las de mayor envergadura de cuantas ciudades se asentaron en la Sierra de Cádiz, cuyos restos se hallan en las proximidades de Arcos de la Frontera, uno de los pueblos más atractivos de toda la ruta. Sobre las estribaciones de la Sierra de Gamaza y Calvario permanece emplazada Carissa Aurelia, la estratégica ciudadela que aún mantiene varias necrópolis. La más destacable de ellas conserva una serie de hipogeos o nichos excavados en las rocas donde se practicaba la incineración. Otra ciudad, Ocuri, junto al pueblo de Ubrique, conserva en su necrópolis un importante mausoleo o columbario con numerosos nichos, donde se depositaban urnas con cenizas de los difuntos.
tumbas que transmiten un profundo misterio al ser visitadas en el lugar. Otras construcciones de interés de Okuri son las termas o baños públicos que conservan aún sus canalizaciones, cisternas y piletas. Algo más al norte, junto a la localidad de Prado del Rey, encontramos el yacimiento ibero-romano de Iptuqui. Asentado sobre el Cabezo de Hortales, famoso por sus salinas, el yacimiento presenta en la actualidad los restos de una fortaleza musulmana destruida por Alfonso VII en 1133. Sin embargo, esta ciudad, que fue citada por Plinio, tuvo en época romana el privilegio de acuñar monedas con caracteres púnicos. A tan solo 4 kilómetros de Algodonales, junto a la vertiente oriental de la Sierra del Híjar, se encuentra el llamado Cerro de la Botinera, un enclave de singular belleza donde el visitante puede disfrutar practicando el senderismo por una agradable ruta que discurre entre los restos de otro asentamiento ibero-romano. Las investigaciones señalan que se trata de un poblado fortificado, acaso la ciudad de Saepo que Plinio citaba en las fuentes, en el que se conserva gran parte del trazado de la muralla, así como restos de muros, bóvedas o cisternas que datan de la época romana altoimperial. En Algodonales también se está desarrollando un taller de reproducciones arqueológicas, un atractivo más de la ruta arqueológica, la posibilidad de adquirir réplicas de piezas halladas en las excavaciones. Actualmente esta subruta es una de las más completas dentro de la ruta arqueológica, siendo la más visitada por cuantos se deciden a disfrutar de este lugar. Pero es en la época medieval cuando la sierra comienza a conformarse tal y como hoy la vemos, donde el encuentro entre distintas culturas toma su máximo apogeo, con dos mundos frente a frente, el castellano y el nazarí. En este periodo surgirán y se consolidarán la mayoría de los pueblos que hoy conocemos como la Ruta de los Pueblos Blancos, al amparo de las fortalezas construidas por ambos bandos, musulmanes y cristianos. Periodo de conflictos, pero también de largos años de convivencia, trueque y relaciones entre dos concepciones distintas de ver la vida. Esta última subruta nos invita a conocer por dentro varios pueblos, como es la villa medieval de Zahara de la Sierra, ya que las construcciones de esta época son hoy castillos, iglesias y edificios emblemáticos del interior de pueblos como este, que conviven con las blancas casas de los lugareños. La ruta de la frontera castellano-nazarí nos lleva a visitar la fortaleza islámica y villa de Setenil de las Bodegas, un precioso pueblo, único por su conformación, por sus casas cuevas, por sus empinadas calles. Antiguas mezquitas convertidas en iglesias, restos de sus torreones, murallas y calles, son solo algunos de los ejemplos más característicos de lo que queda de su importante y estratégica villa medieval. Instalada sobre una estratégica mole rocosa, encontramos a la fortaleza medieval de Olvera, con su poderosa torre del homenaje, que durante 2 siglos fue punta de lanza cristiana en territorio nazarí. Este impresionante monumento formó parte del sistema exterior de fortificaciones, ocupando un lugar destacado en la defensa de la frontera entre los siglos XIII y XV.
En la zona más alta de Benaocaz podemos reconocer, en un buen estado de conservación, las estructuras de antiguas casas enlazadas por calles serpenteantes que conforman el llamado barrio nazarí. En este lugar es destacable el Casinejo, construido en el siglo XVII, ya que es la edificación de mayores dimensiones de todo el barrio. Otra característica de estas construcciones es que en muchos casos eran auténticas casas fortalezas contra las incursiones bélicas. Pasear hoy día por sus empedradas calles es un auténtico viaje al pasado. Una muestra clara de desarrollo de una villa alrededor de una fortaleza lo encontramos en el pueblo de Torre Aláquime, construido junto al castillo. Se puede decir que el pueblo de Torre Aláquime está todavía hoy embutido. En la actualidad se pueden visitar 7 yacimientos arqueológicos dotados de centros de recepción de turistas, puntos de información y museos locales. En definitiva, la ruta arqueológica de los pueblos blancos supone un paseo por la historia de nuestros antepasados, de sus culturas, que al fin y al cabo es nuestra propia cultura.